Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro canal Conflicto Planetario. Hoy les hablaremos de un conflicto en particular, uno que sucedió hace muchos años específicamente en la época del 1808 en la península ibérica, cuyo partícipe sería el pueblo español, un pueblo aguerrido y orgulloso de su patria y decidido a lo que sea, con tal de defender su soberanía. Sin más preámbulos, la Guerra de Independencia Española, el gran error de Napoleón Bonaparte. Antecedentes y causas del conflicto. Pero antes de empezar, tenemos que remontarnos hacia atrás, para conocer las causas del conflicto. Napoleón Bonaparte, el gran último conquistador de Europa, había llevado muchas campañas militares en todo el continente y fuera de él, teniendo fructíferas victorias sobre sus enemigos, hasta que cometió el peor error de su vida, y ese sería atacar por la espalda al pueblo español. España, que durante siglos fue uno de los más grandes imperios que había conocido el planeta, empezó a decaer a finales del siglo XVIII e inicios del siglo XIX. Siendo esto las causas de varios factores, como la ineficiencia de sus gobernantes, el alto nivel de corrupción de sus funcionarios, las guerras de independencia en sus territorios en América y por último, la casi nula industrialización del país tras la Revolución Industrial, dejándolo en desventaja frente a otras potencias como Inglaterra, Francia y el Reino de Prusia. Napoleón Bonaparte, antes siendo el primer cónsul del país de Francia y más adelante autoproclamarse emperador, el 2 de diciembre del 1804 llevaría a cabo varias campañas militares en el este de Europa, con el objetivo de hacer crecer el imperio y controlar algunas zonas de influencia, como lo fueron los estados satélites. Napoleón, tras los triunfos sucesivos que obtuvo en sus campañas en el este de Europa, se enfocaría hacia el occidente en específico, con su más pérrimo rival, Inglaterra. Tras el fracaso de una serie de negociaciones infructuosas entre el gobierno inglés y el francés, más adelante Napoleón tomaría la decisión de firmar un decreto con la finalidad de empezar una guerra económica con Inglaterra. Con este decreto se tendría como objetivo un bloqueo económico continental hacia las islas británicas, con el fin de tratar de asfixiar su economía y que se rindieran a los intereses franceses. Este decreto se llamaría el Decreto de Berlín, firmado el 21 de noviembre del 1806. Tras el inicio de la política del bloqueo continental, Napoleón miraría hacia la península ibérica, incrementándose así la presión sobre la corte de Portugal, a la que se le advirtió para que adoptase las medidas del cierre del comercio con los británicos, así como la confiscación de bienes y bloqueos de los residentes a salir del país. Ante la indiferencia del gobierno portugués, Napoleón para el agosto de 1807 encargaría una fuerza de 30.000 soldados en la frontera con España, específicamente en la ciudad de Bayona, con la intención de encaminarse rumbo a Portugal atravesando el país de España. Tras estos hechos de tensión, Napoleón presionaría a la corona española, de quienes eran aliados de Francia en ese entonces, para que presionaran a Portugal para que adoptase una posición de bloqueo continental, junto con los demás países europeos. El gobierno portugués casi acepta dicho acuerdo, pero después tomaría una posición de indiferencia. Mientras tanto, España respondería enviándole un ultimátum el 12 de agosto de 1807 a través del conde de Alanye, para que aceptara el bloqueo continental junto con los demás países europeos, o de lo contrario se verían obligados a ir a la guerra, junto con Francia, para obligarlos a aceptar dicho tratado. Tras los portugueses no realizar ninguna acción, el 18 de octubre las fuerzas francesas atravesarían la frontera para adentrarse en territorio español con rumbo a Portugal, donde días después, específicamente el 27 de octubre, el primer ministro Manuel Godoy firmaría el Tratado de Fontainebleau para realizar una invasión conjunta contra Portugal. Crisis de la monarquía española. Motín de Aranjuez y la abdicación de Bayona. A finales de 1807, Napoleón había decidido que la monarquía de Carlos IV, aliada pero aún independiente, ya no le era de utilidad, por lo que pensó apoderarse del país y convertirlo en un estado satélite de Francia, o lo que, amparándose en el Tratado de Fontainebleau, comenzaría en aumentar el número de sus tropas, que al inicio eran de 30.000 soldados y después pasarían a ser 65.000.
Esto, la población española no lo vería con buenos ojos y empezaría a desconfiar porque las tropas francesas empezaron a ocupar las localidades importantes, como las de Burgos, Salamanca, Pamplona, San Sebastián y Barcelona, y no solo controlaban los puntos de comunicación hacia Portugal, sino también hacia los de Madrid. Esto terminaría por alarmar hasta el mismísimo primer ministro Manuel Godoy, quien temiéndose de lo peor aconsejaría a la familia real a que se retirara al palacio de Aranjuez para que, si se ponía complicada la situación, se encaminaran al puerto de Sevilla para embarcarse rumbo a América, como ya lo había hecho Juan VI de Portugal. El 17 de marzo de 1808 se correría el rumor en las calles de Aranjuez de la supuesta salida de los reyes fuera de España. Esto conduciría a una muchedumbre furiosa hacia el palacio del primer ministro Manuel Godoy, donde el palacio sería incendiado y Manuel Godoy sería golpeado por la población de camino hacia el destacamento. Más adelante se le salvaría su vida gracias a la intervención del príncipe Fernando. Pero cabe destacar que aunque el príncipe Fernando era el heredero al trono, éste se llevaba mal con su padre, por lo que, aprovechando la tumultuosa situación, los partidarios de Fernando presionaría al rey Carlos IV para que abdicara en favor de su hijo Fernando, mientras que Napoleón, tras el motín de Aranjuez, aprovecharía la situación y le ordenaría a su cuñado Joaquín Murat el control del norte de España amparándose en el Tratado de Fontainebleau. Después forzaría al reciente rey a abdicar en favor de su hermano José Bonaparte, convirtiéndolo en José Bonaparte I de España. Levantamiento contra los franceses. Después del motín de Aranjuez y la abdicación repentina de Fernando del trono español, por el hermano de Napoleón Bonaparte, esto sería la gota que derramaría el vaso, pues más adelante vendría un levantamiento el 2 de mayo del 1808, donde el pueblo se levantarían con el grito de viva la religión, viva el rey, y viva España. También el pueblo tendría el respaldo de la Iglesia, quien haría un llamamiento en las misas de que estos eran momentos de mayor unidad y que la religión y la tradición corrían peligro ante la creciente amenaza que representaba Francia. Los clérigos españoles bautizarían esta contienda como la Segunda Guerra de Reconquista. Desarrollo del conflicto. Tras el levantamiento del 2 de mayo en Madrid, España se dividiría en dos facciones, las cuales serían los afrancesados y sus contrincantes los patriotas. Los primeros eran partidarios al reciente rey y a las ideas revolucionarias francesas, mientras que el bando contrario eran fieles a la corona hispánica con Fernando VII como su único rey, siendo estos también defensores férreos de la tradición y la religión. Más adelante se establecería en Sevilla la Junta Suprema de España e Indias, emitiendo el 6 de julio un texto considerado como la declaración de guerra oficial contra los franceses. En esta guerra se llevaría a cabo la impresionante cantidad de 100 batallas en tan solo 7 años del conflicto, siendo esto la prueba de virtud del pueblo español para luchar por su libertad y su soberanía. Para el 7 de junio de ese mismo año, el ejército español tendría su primera derrota, tras el general francés Pierre Dupont ganar la primera batalla en el puente de Alcoldeo, en la ciudad de Córdoba. Así se mantendrían las cosas hasta llegar a la primera victoria española, en la batalla de Bruch al mando de Francisco de Riera, venciendo así a las tropas francesas en Barcelona. Más tarde también vencerían a los franceses en Zaragoza, sin embargo su mayor derrota sería en la batalla de Bailén, en la que el ejército español de Andalucía comandado por el general Francisco Javier de Castaños, derrotaría al ejército francés dirigido por el general Pierre Dupont, quien se convertiría en prisionero de guerra junto a sus 18.000 hombres. En el transcurso de la guerra, el pueblo español formaría miles de grupos de guerrillas en toda la península, agobiando así a las tropas francesas en todos los frentes. Cabe destacar que había un grupo irregular dirigido por el duque de Wellington, porque los ingleses, haciendo honor al dicho de que el enemigo de mi enemigo es mi amigo, apoyarían a los españoles, uniéndose también los portugueses. Más adelante España, junto con sus aliados, arrinconaría al ejército francés cerca del norte del Hebrón. Viendo Napoleón que la situación se encontraba en un punto de quiebre, organizaría un ejército de al menos 250.000 efectivos, llamándola a la Gran Armée con rumbo a España. Al inicio la Gran Armée contrarrestaría los avances que había logrado España, pero gracias al buen uso de las tropas guerrilleras y la ambiciosa campaña que estaba llevando a cabo Napoleón en Rusia,
Esto sería aprovechado por los españoles para retomar la iniciativa en la batalla de Arapiles. El 22 de julio de 1812 derrotarían los franceses en la batalla de Victoria y San Marcial, abandonando así los franceses el territorio español de una vez y por todas. El 11 de diciembre del 1813 se firmaría el Tratado de Valenciennes, restaurando así en el trono español una vez más a Fernando VII como legítimo rey de España. Más adelante, para el año 1814, los aliados invadirían el sur de Francia, llevándose a cabo la batalla de Toulouse, siendo esta la última del conflicto. Desenlace final. Hay que decir que esta guerra sería la que marcaría por completo el futuro de España, moldeándolo así hacia el país que todos conocemos hoy en día. Tras subir Fernando al trono y con el grito de ¡Viva las Caenas!, derogaría la Constitución de Cádiz y restauraría la monarquía absoluta. Este hecho fracturaría la identidad del pueblo español, nuevamente dividiéndolo en dos bandos, siendo estos los partidos absolutistas y los liberalistas, que más tarde desembocaría en las guerras carlistas. Bueno chicos, eso ha sido todo por hoy. Si te ha gustado este video, dale like, suscríbete para que el canal siga creciendo y comenta sobre qué otro tipo de conflicto te gustaría que habláramos la próxima vez. Hasta la próxima.